Pablo de Tarso, de nombre judío Saulo de Tarso o Saulo Pablo, y más conocido como San Pablo, es llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, o simplemente, el apóstol. Fundador de comunidades cristianas, evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos del Imperio Romano tales como Antioquía, Corinto, Efeso y Roma, y redactor de algunos de los primeros escritos canónicos cristianos, incluyendo el más antiguo conocido, la primera epístola a los tesalonicenses. Pablo constituye una personalidad de primer orden del cristianismo primitivo, y una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo. Del análisis de sus epístolas auténticas, surge que Pablo de Tarso reunía en su personalidad sus raíces judías, la gran influencia que sobre él tuvo la cultura helénica y su reconocida interacción con el Imperio Romano, cuya ciudadanía, en el decir del libro de los Hechos de los Apóstoles, ejerció. Pablo se sirvió de este conjunto de condiciones para fundar varios de los primeros centros cristianos y para anunciar la figura de Jesucristo tanto a judíos como a gentiles. Sin haber pertenecido al círculo inicial de los 12 apóstoles, y recorriendo caminos marcados por incomprensiones y adversidades, Pablo se constituyó en artífice eminente en la construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano, merced a su talento, a su convicción y a su carácter indiscutiblemente misionero. Su pensamiento conformó el llamado cristianismo paulino, una de las 4 corrientes básicas del cristianismo primitivo que terminaron por integrar el canon bíblico. De las llamadas epístolas paulinas, la epístola a los romanos, la primera y la segunda epístola a los corintios, la epístola a los gálatas, la epístola a los filipenses, la primera epístola a los tesalonicenses y la epístola a Filemón tienen en Pablo de Tarso su autor prácticamente indiscutido. Ellas son, junto con el libro de los Hechos de los Apóstoles, las fuentes primarias independientes cuyo exhaustivo estudio científico literario permitió fijar algunas fechas de su vida, establecer una cronología relativamente precisa de su actividad, y una semblanza bastante acabada de su apasionada personalidad. Sus escritos, de los que han llegado a la actualidad copias tan antiguas como el papiro. P. / display style, / matfrac, p. 46 datado de los años 175 a 225, fueron aceptados unánimemente por todas las iglesias cristianas. Su figura, asociada con la cumbre de la mística experimental cristiana, resultó inspiradora en artes tan diversas como la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, y la cinematografía y es para el cristianismo, ya desde sus primeros tiempos, una fuente ineludible de doctrina y de espiritualidad. Nombre. Pablo no cambió su nombre al abrazar la fe en Jesucristo como Mesías de Israel y Salvador de los gentiles, ya que, como todo romano de la época, tenía un praenomen relacionado con una característica familiar, y un cognomen, el único usado en sus epístolas. El apóstol se llamaba a sí mismo en sus cartas escritas en griego koiné. Este nombre aparece también en la segunda epístola de Pedro 3 y 15 y en los Hechos de los Apóstoles a partir de 13, 9. Antes de ese versículo, el libro de los Hechos lo llama con la forma griega o. El nombre, expresado en hebreo antiguo, equivaldría al del primer rey del antiguo Israel, un benjaminita igual que Pablo. Ese nombre significa, invocado, llamado, o, pedido. También se utiliza su nombre en los relatos de su conversión. El libro de los Hechos de los Apóstoles señala además el paso de Saulo a Pablo, al emplear la expresión Saulo, también Pablo, o Saulo, también Pablo, lo que no significa un cambio de nombre. En el judaísmo helenista, era relativamente frecuente portar un doble nombre, uno griego y otro hebreo. El nombre Paulos es la forma griega del conocido cognomen romano Paulas, utilizado por la gens Emilia. Solo se puede conjeturar respecto de la forma en que Pablo obtuvo este nombre romano. Es posible que tuviera relación con la ciudadanía romana que su familia poseía por habitar en Tarso. También es posible que algún antepasado de Pablo adoptara ese nombre por ser el de un romano que lo manumitió.
Si bien Paula significa en latín pequeño o exiguo, no se relaciona con su contextura física o con su carácter. Con todo, Pablo pudo dar otro significado al uso del nombre Paulos. Giorgio Agamben recuerda que cuando un señor romano dueño de esclavos compraba un nuevo siervo, le cambiaba el nombre como signo de su cambio de estado o de situación. Agamben señala ejemplos de ello: Januarius quiet Asellus, Lucias quiet Porcellus, Hildebrandus quiet Pacoura, Manlius quiet Longus, a Emilia Maura quiet Minima. El nombre de la persona aparecía en primer lugar, el nuevo nombre se señalaba al final, ambos nombres se unían por la fórmula, quiet, que significa el cual también. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece la frase, donde, es el equivalente griego de la expresión latina, quiet. Agamben propone que Saulo cambió su nombre por el de Pablo cuando mudó de estado, de libre a siervo/esclavo, siendo que se consideraba servidor de Dios o de su Mesías. Siguiendo esa línea de pensamiento, Pablo se habría considerado un instrumento humano pequeño, de poco valor, escogido, sin embargo, por Dios, su Señor, para desempeñar una misión. Fuentes. Se conoce a Pablo de Tarso principalmente por dos tipos de documentación, que se pueden clasificar según su nivel de importancia. Sus cartas auténticas, probablemente escritas todas en la década del año 50, son las siguientes: Primera Epístola a los Tesalonicenses, Primera Epístola a los Corintios, Epístola a los Gálatas, Epístola a Filemón, Epístola a los Filipenses, Segunda Epístola a los Corintios y Epístola a los Romanos. Se consideran la fuente más útil e interesante, por la sencilla razón de que provienen de él y, en consecuencia, son el más fiel reflejo de su personalidad humana, literaria y teológica, los Hechos de los Apóstoles. Particularmente a partir del capítulo 13 son, a los efectos prácticos, los hechos realizados por Pablo. Los hechos transmiten un conjunto notable de informaciones sobre él, desde su conversión, en el camino a Damasco hasta su llegada a Roma como prisionero. Tradicionalmente atribuidos a Lucas el Evangelista, su valoración historiográfica es sin embargo controvertida. No se pone en cuestión el cuadro biográfico general que muestra el libro de los Hechos, pero al confrontar de cerca este escrito con las cartas auténticas, aparecen ciertos matices o ausencias en el campo de los acontecimientos. También hay discordancias teológicas. Sin embargo, Víctor M. Fernández hace notar la existencia de ciertos pasajes de los Hechos de los Apóstoles que marcan el estilo particular de cristianismo que Pablo predicaba, el Evangelio de la gracia de Dios, que equivaldría al acento que Pablo ponía en la justificación por la gracia y no por las obras de la ley. En el caso de contrastes sobre temas comunes, se suele dar la preferencia a las cartas paulinas auténticas. Por otra parte, se aceptan aquellos datos del libro de los Hechos que no son discordantes con las cartas. Existe otro tipo de obras, las llamadas epístolas pseudoepigráficas o deuteropaulinas, que fueron escritas con el nombre de Pablo, quizá por algunos discípulos suyos después de su muerte. Incluyen la segunda epístola a los tesalonicenses, la epístola a los colosenses, epístola a los efesios, y 3 cartas pastorales, la primera y la segunda epístola a Timoteo y la epístola a Tito. Desde el siglo XIX, distintos autores han negado la paternidad paulina directa de estas cartas, atribuyéndolas a varias figuras de discípulos posteriores. Con todo, otros autores sostienen la autoría paulina de estas cartas, en particular de Colosenses, argumentando que las variaciones en el estilo y en la temática se pueden justificar por el cambio del marco histórico en que se escribieron. Biografía. Nacimiento de Pablo. Saulo Pablo nació entre el año 5 y el año 10 en Tarso, por entonces ciudad capital de la provincia romana de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor. Fecha. Lugar. Ciudadanía romana. Primeros años, educación y estado de vida. Hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín, el libro de los Hechos de los Apóstoles señala además otros 3 puntos respecto de Pablo: que fue educado en Jerusalén, que fue instruido a los pies del famoso rabino Gamaliel, y que era fariseo.
Educación, a los pies de Gamaliel. Fariseo. Estado civil. Saulo Pablo, perseguidor. Conocimiento de Jesús de Nazaret. La primera persecución. La conversión. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, luego del martirio de Esteban, Saulo Pablo se dirigió a Damasco, hecho que los biblistas tienden a situar en el término del año subsiguiente a la lapidación de Esteban, según se comenta en la sección anterior. Pablo mismo presentó esta experiencia como una visión, como una aparición de Jesucristo resucitado o como una revelación de Jesucristo y su Evangelio. Pero nunca presentó esta experiencia como una conversión, porque para los judíos, convertirse significaba abandonar a los ídolos para creer en el Dios verdadero, y Pablo nunca había adorado a ídolos paganos, ni había llevado una vida disoluta. Los biblistas tienden a acotar a un marco muy preciso el significado del término conversión, aplicado a Pablo. En realidad, cabe que Pablo interpretara que tal experiencia no lo hacía menos judío, sino que le permitía llegar a la esencia más profunda de la fe judía. Por entonces, el cristianismo aún no existía como religión independiente. Existen varios puntos sin resolver respecto de este relato. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, un Pablo señaló que vio a Jesús, pero en ningún pasaje de los Hechos ocurre tal cosa. Más aún, los tres pasajes de Hechos no coinciden en los detalles, si los acompañantes quedaron en pie sin poder hablar o si cayeron por tierra, si oyeron o no la voz. Asimismo, el hecho de que Jesús hablara a Pablo, en idioma hebreo, pero citando un proverbio griego. Sin embargo, el núcleo central del relato coincide siempre. Las epístolas paulinas guardan silencio sobre los detalles de este episodio, aunque el comportamiento previo y posterior de Pablo es señalado por él mismo en una de ellas. En otra de sus epístolas afirmó: como resultado de esa experiencia, vivida en el camino a Damasco, Saulo de Tarso, hasta entonces dedicado a perseguir encarnizadamente, y asolar, con celo, a la Iglesia de Dios, según sus propias palabras, transformó su pensamiento y su comportamiento. Pablo siempre habló de su condición judía en tiempo presente, y señaló que él mismo debía cumplir las normas dictaminadas por las autoridades judías. Probablemente nunca abandonó sus raíces judías, pero permaneció fiel a aquella experiencia vivida, considerada uno de los principales acontecimientos en la historia de la Iglesia. Después del suceso vivido por Pablo en el camino de Damasco, Ananías lo curó de su ceguera imponiéndole las manos. Pablo fue bautizado y permaneció en Damasco, durante algunos días. Desde la década de 1950 se presentaron trabajos científicos que sugirieron la presunta epilepsia de Pablo de Tarso, y se postuló que su visión y experiencias estáticas pudieron ser manifestaciones de epilepsia del lóbulo temporal. También se propuso un escotoma central como dolencia de Pablo, y que esa condición podría haber sido causada por retinitis solar en el camino de Jerusalén a Damasco. Bullock sugirió hasta 6 posibles causas de la ceguera de Pablo en el camino a Damasco: oclusión de la arteria vertebrobasilar, contusión occipital, hemorragia vítrea secundaria / desgarro de retina, lesión causada por un rayo, intoxicación por dilia-teilis, o ulceraciones de la córnea. Con todo, el estado de salud física de Pablo de Tarso permanece desconocido. Su ministerio temprano. Pablo de Tarso comenzó su ministerio en Damasco y Arabia, nombre con el cual se hacía referencia al reino nabateo. Fue perseguido por el etnarca Aretas IV, hecho que se suele datar de los años 38 a 39, o eventualmente de antes del año 36. Pablo huyó a Jerusalén donde, según la epístola a los Gálatas, visitó y conversó con Pedro y con Santiago. Según los Hechos, fue Bernabé quien lo llevó ante los apóstoles. Podría interpretarse que fue entonces cuando le transmitieron a Pablo lo que más tarde mencionó en sus cartas haber recibido por tradición sobre Jesús. La estancia en Jerusalén fue breve, se habría visto obligado a huir de Jerusalén para escapar de los judíos de habla griega.
Fue conducido a Cesarea Marítima y enviado a refugiarse en Tarso de Cilicia. Bernabé acudió a Tarso y fue con Pablo a Antioquía, donde surgió por primera vez la denominación de cristianos, para los discípulos de Jesús. Pablo habría pasado un año evangelizando allí, antes de ser enviado a Jerusalén con ayuda para aquellos que sufrían hambruna. Antioquía se convertiría en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Viajes misioneros. A partir del año 46 comienzan los 3 grandes viajes misioneros de Pablo, que el revisionismo moderno interpreta se iniciaron con anterioridad, después del año 37. Los 3 viajes son en realidad una clasificación con fines didácticos. Magnitud de los viajes. Primer viaje. Concilio de Jerusalén. Controversia en Antioquía. Segundo viaje. Tercer viaje. Arresto y muerte de Pablo. La última etapa de la vida de Pablo, que abarca desde su apresamiento en Jerusalén hasta su presencia en Roma, tiene como fuente fundamental el relato de Hechos de los Apóstoles 21, 27 a 28, 31, aunque el autor de Hechos no trata el deceso del apóstol. Si bien autores cualificados de diversas extracciones reconocen que el relato no responde a criterios estrictos de historicidad al detalle, sin embargo también se considera que el relato atesora varias noticias históricas sin duda fidedignas. Santiago aconsejó a Pablo que su comportamiento durante su estadía en Jerusalén fuera el de un judío piadoso y practicante, y Pablo aceptó, todo lo cual se considera digno de crédito. Cuando el periodo ritual de 70 días estaba por cumplirse, algunos judíos procedentes de la provincia de Asia vieron a Pablo en los recintos del templo y le acusaron de patrocinar una violación de la ley y de haber profanado la santidad del templo introduciendo en él a unos griegos. Intentaron matarlo en una revuelta, de la que fue sustraído mediante el arresto por parte del tribuno de la cohorte romana con asiento en la fortaleza Antonia. Conducido ante el Sanedrín, Pablo se defendió y terminó por suscitar una disputa entre los fariseos y los saduceos, ya que estos últimos no creían en la resurrección mientras que los fariseos sí. Seguidamente, los judíos se habrían confabulado para matar a Pablo, pero el tribuno lo envió al procurador de la provincia de Judea, Marco Antonio Félix, que residía en Cesarea Marítima, ante quien volvió a defenderse. El procurador postergó el juicio y dejó a Pablo en prisión durante 2 años. Bornkamp considera que tanto el traslado de Pablo a Cesarea Marítima como la postergación de su juicio son datos fiables desde la crítica histórica. El caso fue revisado solo después de la llegada del siguiente procurador, Porcio Festo. Por haber apelado al César, Pablo fue enviado a Roma. La cronología más tradicional de la vida de Pablo ubicaba la redacción de la epístola a los filipenses y de la epístola a Filemón en este periodo de cautividad de Pablo en Cesarea Marítima, o posteriormente en su prisión en Roma. Del azaroso viaje de Pablo a Roma en calidad de prisionero, se pueden obtener algunos datos fidedignos que incluyen la prolongada duración de la travesía, el acompañamiento de que fue objeto, y una detención obligada en la isla de Malta, que pudo extenderse durante 3 meses. El libro de los Hechos de los Apóstoles otorgó a la llegada de Pablo a Roma una importancia adicional al mero carácter histórico. Para él significaba el cumplimiento de lo que consideraba ya previsto por Jesús en el comienzo del mismo libro respecto de que el Evangelio sería llevado a todas las naciones. Algunos estudiosos señalan además cierta ironía apologética en la forma en que el libro de los Hechos de los Apóstoles describe la llegada de Pablo a Roma, no por libre voluntad, como se lo había propuesto una década antes sin lograrlo, sino como prisionero sujeto al César, con lo que los romanos se convirtieron en agentes indirectos del afianzamiento del Evangelio en el centro mismo de su imperio. La cautividad de Pablo en Roma, considerada un hecho fidedigno, habría tenido una duración de 2 años, tiempo en que el apóstol no vivió encarcelado sino en custodia, lo que, sin embargo, acotó sus libertades. Una de las cuestiones sobre la que no existe una definición clara es si, luego de esa custodia domiciliaria de Pablo en Roma, se produjo su liberación seguida de algún otro viaje, antes de morir en la misma Roma. Favorecen esta hipótesis la primera epístola de Clemente y el fragmento muratoriano.
En el presente se tiende a desconsiderar estas noticias como carentes de suficiente sustento. Resulta razonable pensar que el autor que finalizó la escritura de los Hechos de los Apóstoles hacia el año 80 conocía el final de Pablo. Si Pablo hubiese sido liberado anteriormente de su prisión, esto habría sido señalado en el libro, lo que no sucede. Tanto quienes piensan que Pablo llegó a Tarraco, como los que piensan que nunca llegó, admiten que por el momento no es posible llegar a una conclusión clara y definitiva sobre el tema, aunque, según el profesor de Nuevo Testamento y decano de la Facultad de Teología de Cataluña Armand Puig i Tarrech, existen razones para afirmar como plausible y altamente probable, que Pablo haya realizado una misión en Tarragona en condiciones penosas debidas a su condición de exiliado. En cambio, tanto la tradición eclesiástica como los análisis historiográficos y exegéticos coinciden en señalar que la muerte de Pablo acaeció en Roma bajo el gobierno de Nerón, y que tuvo un carácter violento. Ya Ignacio de Antioquía señaló el martirio de Pablo en su carta a los Efesios 12, escrita probablemente en la primera década del siglo II. Respecto de la fecha, existe una tradición de su muerte en la misma época que Pedro o un poco más tarde. Con todo, el mandato de Nerón se extendió entre los años 54 y 68, y la mayoría de los autores modernos tienden a señalar que la muerte del apóstol se produjo antes de lo apuntado por Eusebio de Cesarea, más precisamente en el año 58, o a lo sumo a principios de la década del año 60. Eusebio de Cesarea describe que está registrado que Pablo fue decapitado en la misma Roma, y que Pedro también fue crucificado bajo Nerón. Tertuliano describe que Pablo sufrió una muerte similar a la de Juan el Bautista, quien fue decapitado. Dionisio de Corinto, en una carta a la Iglesia de Roma, declaró que Pablo y Pedro fueron martirizados en Italia. Eusebio también cita el pasaje de Dionisio. Lactancio nos relata en su obra sobre la muerte de los perseguidores lo siguiente. San Jerónimo, en su obra de Viris Ius Tribus, menciona que Pablo fue decapitado en el 14º año de Nerón y que fue enterrado en la Vía Ostia en Roma. El texto apócrifo escrito en el año 160 conocido bajo el título de Hechos de Pablo señaló que el martirio de Pablo habría sido por decapitación. Sepultura y culto. Se encuentra documentada la forma en que se desarrolló prontamente el culto a Pablo en Roma y cómo se expandió posteriormente por distintas localidades europeas y norteafricanas. Entre las fuentes más antiguas que vinculan la muerte de Pablo con Roma se encuentran el testimonio de su sepultura en la Vía Ostiensis por parte del presbítero Queías a fines del siglo II o principios del siglo III, y un calendario litúrgico del siglo IV sobre el entierro de los mártires. Asimismo, la pasión de Pablo del Pseudo Abdía señaló la sepultura del apóstol, fuera de la ciudad, en la segunda milla de la Vía Ostiense, más precisamente, en la hacienda de Lucina, una matrona cristiana, donde más tarde se levantaría la Basílica de San Pablo Extramuros. Hacia el siglo V, el texto apócrifo del Pseudo Marcelo, conocido bajo el título de Hechos de Pedro y Pablo 80, señaló que el martirio de Pablo habría sido por decapitación en la Sacque Salvie, en la Vía Laurentina, hoy Abadía delle Tre Fontane, con un triple rebote de su cabeza que aseguraba haber causado la generación de 3 vías de agua. Esta noticia es independiente de todas las anteriores y tardía, lo que sugiere su carácter legendario. Tras una serie de excavaciones realizadas en la Basílica Romana de San Pablo Extramuros desde 2002, un grupo de arqueólogos del Vaticano descubrieron en 2006 restos humanos óseos en un sarcófago de mármol ubicado bajo el altar mayor del templo. La tumba data aproximadamente del año 390. Mediante la técnica de datación por medición del carbono 14, pudo determinarse que los restos óseos datan del siglo I o II. En junio de 2009, el Papa Benedicto XVI anunció los resultados de las investigaciones realizadas hasta ese momento y expresó su convicción de que, por los antecedentes, ubicación y datación, podría tratarse de los restos del apóstol. Valoraciones de Pablo de Tarso. Tanto durante su vida como en las siguientes generaciones, la figura y el mensaje de Pablo de Tarso fueron motivo de debate, generaron juicios de valor marcadamente contrastantes, y llegaron a suscitar reacciones extremas.
De hecho, el propio Clemente de Roma sugirió que Pablo fue entregado a la muerte, por celos y envidias. Por una parte, 3 de los padres apostólicos de los siglos I y II, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, se refirieron a Pablo y manifestaron su admiración por él. Policarpo llegó a expresar que no sería capaz de aproximarse a la sabiduría del bienaventurado y glorioso Pablo. Por otra, la corriente judeocristiana de la Iglesia primitiva tendió a ser refractaria a Pablo, a quien pudo considerar rival de Santiago y Pedro, los líderes de la Iglesia de Jerusalén. De allí que especialistas como Bornkamm interpreten que la segunda epístola de Pedro, un escrito canónico tardío datado de los años 100 a 150, expresa cierta cautela respecto de las epístolas paulinas. Si bien esta carta menciona a Pablo como querido hermano, parece tratar sus escritos con alguna reserva por las dificultades que podrían suscitarse en su comprensión, con lo que, los débiles o no formados podrían torcer su doctrina, para su propia perdición. Los padres de la Iglesia subsiguientes avalaron y utilizaron las cartas de Pablo de forma sostenida. Ireneo de León, a fines del siglo II y a propósito de la sucesión apostólica en las distintas iglesias, señaló a Pablo junto a Pedro como base de la Iglesia de Roma. Contra los extremismos, tanto de los judeocristianos antipaulinos como de Marción y de los gnósticos, el propio Ireneo expuso su postura según la cual existía consonancia entre los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas y las escrituras hebreas. Quizá el culmen de la influencia de Pablo de Tarso entre los padres de la Iglesia haya tenido lugar en la teología de Agustín de Hipona, en particular contra el pelagianismo. La diversidad notable de valoraciones de la figura y obra de Pablo continuaron a través del tiempo, y se puede resumir en el decir de Romano Pena. Las interpretaciones que de los escritos de Pablo de Tarso hicieron Martín Lutero, Juan Calvino tuvieron influencia importante en la Reforma protestante del siglo XVI. En el siglo XVIII, el epistolario paulino fue fuente de inspiración para el movimiento de John Wesley en Inglaterra. En el siglo XIX, resurgió la hostilidad declarada contra Pablo. Quizá el detractor más extremo en su ferocidad haya sido Friedrich Nietzsche en su obra El Anticristo, donde acusa a Pablo y a las primeras comunidades cristianas de desvirtuar totalmente el mensaje de Jesús. Paul de Lagarde, quien pregonaba una religión alemana y una Iglesia nacional, atribuyó lo que él consideró la evolución nefasta del cristianismo, al hecho de que una persona absolutamente incompetente logró influir en la Iglesia. En las antípodas, la teología dialéctica de Karl Barth, un antecedente intelectual relevante en la lucha contra el nacionalsocialismo, nació con el comentario de 1919 de este teólogo suizo a la carta a los romanos. Con todo, Raymond de Brown previno acerca de dos tendencias, la que propende a maximizar ciertas perspectivas anacrónicas referidas a Pablo, y la que extrema las diferentes posturas que pudieran haber existido en las primeras comunidades cristianas. Más allá de las diferencias entre el cristianismo paulino por un lado y el judeocristianismo de Santiago y Pedro por otro, ellos mantuvieron una fe en común. Y la fecha tardía de la redacción de la segunda epístola de Pedro permite suponer que las diferencias de opinión existentes entre las distintas corrientes básicas del cristianismo primitivo no sofocaron su pluralidad interna, tal como cristalizó en el canon bíblico. Temas paulinos. Redención. La teología de la redención fue uno de los principales asuntos abordados por Pablo. Pablo enseñó que los cristianos fueron redimidos de la ley y del pecado por la muerte de Jesús y su resurrección. Su muerte fue una expiación y, por la sangre de Cristo, se estableció la paz entre Dios y el hombre. Por el bautismo, un cristiano toma su parte en la muerte de Jesús y en su victoria sobre la muerte, recibiendo gratuitamente una renovada condición de hijo de Dios. Relación con el judaísmo. Pablo era judío, de la escuela de Gamaliel, de denominación fariseo, mencionando esto último como algo de lo que se sentía orgulloso. El punto principal de su mensaje era que los gentiles no tienen necesidad de circuncidarse al igual que los judíos,
de hecho una buena parte de sus enseñanzas es un énfasis a los gentiles para que comprendan que su salvación no depende de copiar los rituales judíos, sino que tanto judíos como gentiles, en última instancia, son salvos por gracia divina. Los estudiosos contemporáneos, sin embargo, debaten acerca de si cuando Pablo habla de fe/fidelidad de Cristo se refiere en todos los casos a la fe en Cristo como algo necesario para alcanzar la salvación o si en ciertos casos se refiere más bien a la fidelidad del propio Cristo hacia los hombres. Fue el pionero en comprender que el mensaje de salvación de Jesús que comenzaba en Israel, se expandía a toda criatura independientemente de su origen. Para Saulo los seguidores gentiles de Jesús no deben seguir los mandamientos de la Torá que son exclusivos al pueblo de Israel. Y así queda establecido en el Concilio de Jerusalén, que los gentiles solo deben guardar los preceptos de los gentiles. Muchas de sus enseñanzas, al ser dirigidas a un pueblo gentil eran mal entendidas y mal interpretadas. Algunos judíos por un lado interpretaron que Pablo enseñaba a abandonar la Torá de Moisés, lo cual no era cierto, y él mismo lo tuvo que desmentir. Por otro lado, había gentiles que interpretaban que la salvación por gracia les permitía pecar, y también lo tuvo que desmentir. Recientemente, algunos investigadores como Krister Stendhal, Lloyd Gaston, John G. Geiger, Neil Elliott, William S. Campbell, Stanley Castowers, Mark Denanas, Pamela Eisenbaum, Paula Fredriksen, Caroline Johnson Hay, David J. Rudolphi, en España, Carlos A. Segovia, han defendido que Pablo no buscó superar ni reformar el judaísmo, sino incorporar a los gentiles a Israel por medio de Cristo sin obligarles a renunciar a su condición de gentiles. Esta interpretación recibe el nombre Nuevo Enfoque Radical sobre Pablo y contrasta tanto con su interpretación cristiana tradicional como con la llamada Nueva Perspectiva sobre Pablo de James D. Gedun y Nicholas Thomas Wright, según la cual Pablo se propuso reformar el judaísmo. Papel de las mujeres. Un versículo en la primera epístola a Timoteo, tradicionalmente atribuido a Pablo, muchas veces es utilizado como mayor fuente de autoridad en la Biblia para que las mujeres sean vedadas al sacramento del orden, además de otras posiciones de liderazgo y ministerio en el cristianismo. La epístola a Timoteo es también muchas veces utilizada por muchas iglesias para negarles el voto en asuntos eclesiásticos y posiciones de enseñanza para público adulto y también el permiso para el trabajo misionero. Este pasaje parece estar diciendo que las mujeres no deben tener en la iglesia ningún papel de liderazgo frente a los hombres. Si ella también prohíbe a las mujeres enseñar a otras mujeres o a niños es dudoso, pues incluso las iglesias católicas que prohíben el sacerdocio femenino permiten que abadesas enseñen y asuman posiciones de liderazgo sobre otras mujeres. Cualquier interpretación de esta parte de las Escrituras tiene que confrontarse con las dificultades teológicas, contextuales, sintácticas y léxicas de estas pocas palabras. El teólogo J. R. Daniel Kirk encontró un importante papel para las mujeres en la Iglesia antigua, como por ejemplo cuando Pablo elogió a Febe por su trabajo como diaconisa y también Eunia, considerada por algunos como la única mujer en ser citada en el Nuevo Testamento entre los apóstoles. Kirk apunta a estudios recientes que llevaron a algunos a concluir que el paso que obliga a las mujeres a quedarse calladas en las iglesias en 1 Corintios 14, 34 fue una adición posterior, aparentemente por un autor diferente y no era parte de la carta original de Pablo a la iglesia de Corinto. Otros, como Giancarlo Biguzzi, alegan que la restricción de Pablo sobre las mujeres en Corintios es genuina, pero se aplica al caso particular de prohibirlas de hacer preguntas o de conversar, y no una prohibición generalizada contra las mujeres hablar, pues en 1 Corintios 11, 5 Pablo afirma el derecho de las mujeres de profetizar. El tercer ejemplo de Kirk de una visión más inclusiva está en Gálatas 3, 28 al anunciar un fin dentro de la Iglesia de las divisiones que eran tan comunes en todo el mundo, concluye destacando que, había mujeres del Nuevo Testamento que enseñaron y tenían autoridad en la Iglesia antigua y que estas enseñanzas y esta autoridad eran sancionadas por Pablo y que el apóstol mismo ofrece un paradigma teológico dentro del cual la superación de la subyugación de la mujer es un resultado esperado. Carácter y legado de Pablo. El carácter y el legado de Pablo se verificaron,
en las comunidades por él fundadas y en sus colaboradores, en sus cartas auténticas, y en las llamadas cartas deuteropaulinas, surgidas quizá de una escuela que nació y creció en torno al apóstol. Es a partir de ese legado inmediato que surgió todo su influjo posterior. Comunidades y colaboradores. Pablo utilizó para con sus comunidades y colaboradores un lenguaje apasionado. A los tesalonicenses les escribió que eran su esperanza, su gozo, su corona, su gloria. A los filipenses les dijo que Dios era testigo de cuánto los amaba con el entrañable amor de Jesucristo, y que resplandecían como antorchas en el mundo. A los miembros de la comunidad de Corinto les advirtió que no sería indulgente con ellos, pero no sin antes comentarles que les había escrito con muchas lágrimas para que supieran cuán grande era el amor que les tenía. Se especula que Pablo debió ser un hombre capaz de suscitar profundos sentimientos de amistad, ya que sus cartas dan muestras de lealtad por parte de un amplio abanico de personajes con nombre propio. Timoteo, Tito, Silas, todos formaron parte del equipo paulino, llevando sus cartas y sus mensajes, a veces en circunstancias difíciles. Los esposos cristianos Priscila, también llamada Prisca, y Aquila, cuya amistad hacia Pablo de Tarso resultó entrañable, fueron capaces de levantar su tienda y partir con él desde Corinto a Efeso y luego ir a Roma, de donde habían sido exiliados previamente, para preparar la llegada del apóstol. Vidal sugiere que en Efeso fueron ellos quienes, en una intervención riesgosa, habrían logrado la liberación de Pablo, lo que justificó el encomio del apóstol. A ellos se suma Lucas, a quien por tradición se identifica con el autor del Evangelio homónimo y de los Hechos de los Apóstoles. Se menciona su nombre entre los de los colaboradores de Pablo. Según la segunda epístola a Timoteo, habría acompañado a Pablo hasta su final. Las epístolas paulinas auténticas. Las cartas auténticas de Pablo son un conjunto de escritos neotestamentarios conformado por las siguientes obras. La primera epístola a los tesalonicenses. La epístola a los filipenses. La primera epístola a los corintios. La segunda epístola a los corintios. La epístola a los gálatas. La epístola a Filemón. La epístola a los romanos. Este corpus de epístolas auténticas es único en más de un sentido. Porque se conoce a ciencia cierta su autor, y su autenticidad resulta reconocida ampliamente desde el análisis científico literario actual. Porque su fecha de redacción es la más antigua de los libros del Nuevo Testamento, apenas 20 a 25 años posterior a la muerte de Jesús de Nazaret, y probablemente anterior incluso a la de los Evangelios en su versión definitiva conocida hoy, por lo que constituyen documentación de carácter capital en cualquier análisis sobre los inicios del cristianismo. Porque ninguna otra personalidad del Nuevo Testamento se conoce a nivel semejante a través de sus escritos. El conocimiento que Pablo tenía de la cultura helénica, hablaba fluidamente tanto el griego como el arameo, le permitió predicar el Evangelio con ejemplos y comparaciones comunes de esta cultura, por lo que su mensaje cosechó un pronto éxito en territorio griego. Pero esta característica también dificultó por momentos la exacta comprensión de sus palabras, ya que Pablo recurría en ocasiones a nociones helenísticas alejadas del judaísmo, mientras que otras veces hablaba como un judío estricto y observante de la ley. De ahí que en la antigüedad algunas de sus afirmaciones fueran calificadas como transliterado, tina disnota, que significa puntos difíciles de entender, y que hasta hoy se susciten polémicas en la interpretación de ciertos pasajes y temas de las cartas paulinas, como, por ejemplo, la relación entre judíos y gentiles, entre gracia y ley, etc. Por otra parte, es claro que sus epístolas fueron escritos de ocasión, respuestas a situaciones concretas. Por ello el análisis exegético moderno, más que esperar de cada una de ellas una formulación sistemática del pensamiento del apóstol, examina las dificultades y particularidades que él presenta, analiza su evolución y debate sobre su integridad. Aunque las cartas tuvieron por función inmediata abordar problemas resultantes de situaciones concretas, es muy verosímil que las comunidades a las cuales estas cartas estuvieron dirigidas las hayan atesorado, y que prontamente las compartieran con otras comunidades paulinas. Así,
resulta altamente probable que hacia fines del siglo I estos escritos ya existieran como corpus, resultante del trabajo de una escuela paulina que recopiló sus cartas para conformar el legado escrito del apóstol. Las epístolas pseudoepigráficas. Existe, además de las cartas de Pablo, un conjunto de escritos epistolares que se presentan como suyos pero que la crítica moderna, conocedora del fenómeno de la pseudoepigrafía típico de las obras antiguas orientales y griegas, atribuye a diferentes autores asociados con Pablo. Se trata de las siguientes obras. La segunda epístola a los tesalonicenses. La epístola a los colosenses. La epístola a los efesios. La primera epístola a Timoteo. La segunda epístola a Timoteo. La epístola a Tito. El hecho de que se sugiera que estos escritos canónicos son pseudoepigráficos o deuteropaulinos, lejos de quitarle notoriedad al apóstol la incrementaron, porque significa que una escuela, quizá ya establecida en torno al mismo Pablo y depositaria de su legado, recurrió a la autoridad del apóstol para validar sus escritos. Teología paulina. Se denomina teología paulina al estudio razonado, sistemático e integral del pensamiento de Pablo de Tarso, que experimentó desarrollos y retoques en las sucesivas interpretaciones que se hicieron de sus escritos. La presentación sumaria de la teología de San Pablo es muy ardua. La mayor dificultad de cualquier intento de sistematización del pensamiento del apóstol radica en que Pablo no era un teólogo sistemático, por lo cual cualquier categorización y ordenamiento parece responder más a las preguntas del exégeta que a esquemas paulinos. Por mucho tiempo el debate estuvo supeditado a una disyuntiva. Según la tesis luterana clásica, el tema fundamental de la teología paulina sería el de la justificación de la fe sin las obras de la ley. A partir de esa tesis se llegó a considerar que en la doctrina paulina así entendida estaba el núcleo central del anuncio cristiano. En el siglo XX, la postura a favor del principio de la sola fide fue una constante en el trasfondo y en la orientación del pensamiento de Rudolf Karl Bultmann y también se presentó, con una variedad de matices, en seguidores suyos tales como Ernst Käsemann o G. Bornkamm. Desde el punto de vista del catolicismo, si bien la justificación forma parte del mensaje paulino, no constituye su núcleo central único. El argumento tradicional católico sostenía que Dios, más que declarar justo al hombre, hace justo al hombre transformándolo. En los últimos años, diferentes estudiosos protestantes, tales como Krister Stendahl, Ed Paris-Sanders, y James de Gedun, criticaron la postura luterana clásica que oponía una fe cristiana portadora de la gracia y de la libertad contra un presunto judaísmo tradicional afecto al legalismo y exaltación soberbia de la observancia de las prescripciones maseicas. Después de presentar la dificultad de escribir una teología de Pablo, James Dunn propuso en su libro a modo de esquema lo siguiente: Dios y la humanidad bajo interdicción, el Evangelio de Jesucristo, el comienzo de la salvación, el proceso de la salvación, la Iglesia, la ética. Los autores católicos centraron la teología de Pablo en su pensamiento sobre Cristo, particularmente sobre su muerte y su resurrección. J. Fitzmyer señaló la cristología como centro de la teología paulina. Para él, la teología paulina sería una teología cristocéntrica, es decir, una teología cuyo eje principal es Cristo muerto y resucitado. Otros autores como Joachim Nilka y Giuseppe Barbaglio hablan de un teocentrismo paulino, lo que quiere implicar que todo el pensamiento de Pablo arranca de Dios y vuelve a él. Por otra parte, una detallada observación de las epístolas paulinas auténticas permite advertir que en el pensamiento del apóstol se produjo una evolución y que, en consecuencia, no se podría hablar de un único centro de interés en su predicación. G. Barbaglio propuso que el apóstol escribe una teología en epístola. De allí que el esquema de Barbaglio consistió en presentar la teología de cada carta siguiendo cronológicamente cada una de las 7 epístolas auténticamente paulinas, para finalizar con un capítulo titulado Coherencia de la teología de Pablo, hermenéutica del Evangelio. Según R. Pena, se tiende a aceptar que en el centro del pensamiento de Pablo se encuentra el evento Cristo, hecho concluyente en su teología. La discusión discurre sobre las consecuencias de ese dato.
Brown sugirió que todas las propuestas encierran parte de verdad, pero derivan de juicios analíticos, posteriores a Pablo. Representaciones artísticas. Pablo, como otros apóstoles relevantes, tuvo un amplísimo tratamiento en el arte. En especial, su episodio de conversión fue tratado por maestros italianos como Parmigianino, Miguel Ángel y Caravaggio. Otros momentos frecuentemente escogidos fueron la predicación en el Areópago, el descenso en canasta de las murallas de Damasco, el naufragio, el episodio de las serpientes, el éxtasis, la estancia en prisión y el martirio. No suele aparecer en las series referidas a los 12 apóstoles que conocieron en vida a Cristo, pero muy a menudo se le representa en pareja con Simón Pedro. En este caso suelen distinguirse por sus atributos: en San Pedro, las llaves que simbolizan su elección como jefe de la Iglesia, y en San Pablo la espada que simboliza su martirio, además de referirse a un pasaje de su carta a los Efesios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También es frecuente la presencia de un libro que representa su condición de autor de textos neotestamentarios. A veces se representa a Pedro y Pablo como teólogos debatiendo. El origen de su iconografía, que fija unos rasgos característicos y repetidos a lo largo de los siglos, se remonta al arte paleocristiano, que la entronca con la tradición greco-romana de representación de filósofos como Plotino. Notas.